Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une, queridos amigos oyentes. Este sábado 9 de mayo, arrancaron los Juegos Olímpicos del Caribe 2026. Ya se tiró la antorcha. Comentaremos nuestro Caribe deportivo. Aplauso al deporte. Y claro, amigos, aquí estamos, en Caribe somos, y somos más Caribe porque tenemos para ustedes muchos comentarios que darles sobre, primero, cómo podemos pensar un país, nación, como República Dominicana, sin pensar profundamente en lo que es el desarrollo social. Vamos a hablar de lo que podría ser un desarrollo social en rienda suelta, porque República Dominicana tiene material de más para ello. Desarrollo social, sin pensar en portadas políticas. Y francofonía a todo dar. ¿Y ustedes saben por qué a todo dar? Porque Fanon viene. Frantz Fanon viene a República Dominicana con la película Fanon que vamos a distribuir aquí en nuestro auditorio el 22 de mayo. Y les vamos a comentar Fanon. Óigame. La semana pasada, ¿verdad? Les hablé de Punta Cana, pero voy a seguir hablando hoy de Punta Cana porque hay un proyecto museo en Punta Cana por la Fundación Rainieri y llevado y conducido por Francesca Rainieri. Un proyecto extraordinario, fuera de lo ordinario. Y es mucho más que un museo, es un lugar convergente. Ajá. ¿Y de qué es que ella va al mundo? Claro que sí. Los migrantes dominicanos en Europa, pero sobre todo en España. Vamos a comentar contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Ya se lanzaron los Juegos de Centroamérica y del Caribe, los Juegos del Caribe 2026. La antorcha llegó y salió del Palacio Nacional y va a ir por cada rincón del país. Así nos lo están diciendo y déjenme decirles, queridos amigos, que esta edición de estos Juegos del Caribe están dedicados a Huichi, merecedor Huichi García Saleta, y llevará ese nombre. Señores, República Dominicana, claro que sí, es un país de deporte, de toda la vida, porque yo recuerdo en los 80, 79, 80, siendo de la Rosa el ministro de Deportes, teníamos aquí, pero unos, ¿cómo te diría yo? Unos deportistas de atletismo, como Divina Estrella, como Marisela Peralta, como Caché, ¿verdad? Que hicieron historia en el país. Y tuvimos también nuestros grandes equipos de basquetbol. Pero el Caribe, Gustavo, es deporte. Todo el Caribe le dio al mundo grandes deportistas y grandes medallas de oro. Roger Bambuc para Francia, atleta extraordinario de los Juegos Olímpicos de los 70-80, Roger Bambuc. Marie-José Pérec de Guadalupe, que ganó la medalla de oro en Atlanta. Y tantos más que hoy día significan un desarrollo
deportivo-cultural. ¿Por qué? Oh, pero tú sabes la Griffith de Jamaica, lo que es esa corredora. Tú sabes los atletas que le ha dado al mundo Jamaica en atletismo de 100 metros con vallas, 100 metros lisos, 400 metros. Y aquí en República Dominicana, señores, que se preparen, porque la Marilady Paulino está ahí. Y el equipo de taekwondo está pesado. Y la halterofilia ni se hable. Entonces, vamos a disfrutar estos Juegos Deportivos del Caribe y vamos a felicitar al señor, ¿verdad? Luisín Mejía, que es realmente la figura fundamental de esta idea a Monegro, que lanzó con mucho entusiasmo la antorcha. Y así vemos cómo Luis Abinader reaccionó con mucho entusiasmo a este evento cuando recibió de las manos de la alcaldesa Carolina Mejía esa antorcha para la celebración de la llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2026. Entonces, ahí dijeron estas palabras: autorizo oficialmente el recorrido de la antorcha. ¡Que viva República Dominicana!, enfatizó el mandatario. Ahora bien, déjame decirte algo. Estos son los juegos que van a marcar el siglo XXI. Y en estos juegos yo pido que República Dominicana salga la mayor ganadora. Contigo, Delia Blanco. ¡Viva el deporte y viva la celebración de la antorcha! De Quisqueya al mundo. Pues sí, al mundo con Quisqueya. Al mundo con los migrantes dominicanos a España, que va a regularizar 200.000 migrantes. Y deseamos profundamente que la comunidad dominicana sea favorecida por esta medida. Obviamente, comprenderemos, distinguidos oyentes, que el anuncio de tal resolución entusiasma al migrante ilegal o al migrante que lleva años esperando por una regulación. Ahora bien, debo decir que España marcó un paso grande en cuanto al respeto de los derechos de las personas. Y amigos me han dicho, querido Gustavo, que en los centros de regulación hay una cantidad enorme de voluntarios que dedican su tiempo para ayudar a los migrantes a solicitar, a rellenar los papeles, a identificarse y a mantener la calma. La Secretaría de Estado de Migraciones, en su persona, la ministra Pilar Cancela, hizo un balance donde dice que la normalidad se va desarrollando poco a poco, pese a las grandes colas de migrantes que se han visto para poder conseguir sus certificados de solicitud. Ahora bien, hay un elemento que es muy importante. Ojalá que si hay familias que nos están escuchando, Gustavo, puedan transmitir lo siguiente, que pueden hacer su solicitud hasta el 30 de junio, que todo el mundo podrá ser atendido y reforzado en informaciones, y que en la misma Secretaría de Migración española anunció
que se van a multiplicar las oficinas físicas para atender con más destreza. Pero escucha esto, Gustavo, que es muy importante y que nuestros amigos oyentes sepan que aquí en Caribe tenemos también espíritu de servicio ciudadano. Y que si ustedes tienen amigos y amigas o familias que están en España, por favor, entusiásmenlos. Todos quienes estén en situación administrativa irregular y hubieran residido en España durante menos 5 meses antes del pasado 31 de diciembre, o los solicitantes de asilo que presentaran la petición antes de esa fecha, podrán beneficiar de ese proceso. Pero claro, hay que saber algo, que tienes que carecer, oigan bien, de asuntos penales, nacionales, internacionales y locales. Entonces, yo quiero decir que si hay 200,000 migrantes que solicitan, podremos considerar que quizás 500,000 se integre. ¿Y por qué no tener la esperanza de que por lo menos 150,000 sean dominicanos? Porque allá hay casi 300,000. Entonces, vamos a agradecer al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Ok? Con Dios. De par en par. Señores, yo quiero tener una reflexión con ustedes sobre la relación histórica con el oro que nos trae la crisis de la minería de hoy y sobre todo, ¿verdad?, la decisión de retener la explotación de la mina de oro y de cobre. Estas situaciones, Gustavo, son de las situaciones que nos enfrentan a decisiones complejas, difíciles, dolorosas. Porque dime tú, ¿quién puede negar el interés del oro o el interés del cobre? ¿De acuerdo? Pero ahí viene una situación filosófica. ¿Quién puede negar el derecho a la vida? El derecho ecológico y existencial al agua, a la eterna agricultura que responde a la necesidad eterna de la humanidad. Entonces, fíjate, Gustavo, yo he visto programas, reportajes en la televisión europea, entre ellas un canal alemán, donde demostraron e hicieron reportajes formidables sobre la toma de conciencia en esa cordillera de los habitantes para defender su patrimonio existencial, que es la naturaleza, que es la montaña, que es el agua, que son los ríos. Entonces, el ultradesarrollo económico y economicista va con la protección del ser humano. No creo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que tenemos que aguantar? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? ¿Y cuáles son las opciones de desarrollo? Y sobre todo, querido Gustavo, el oro tiene una reminiscencia de civilización, de ética y de moral. En nombre del oro se cometieron genocidios en esta isla. En nombre del oro se obligó a la mitad al trabajo forzado de los indígenas y tuvo Bartolomé de las Casas que sublevar su voz. En nombre del oro
Se justificaron muchas invasiones, muchas guerras. El oro, ese metal precioso y costoso, costó vidas, muchas vidas, muchos genocidios. Y todavía hace poco, mi querido Gustavo, el oro acabó con los habitantes de Liberia en África. Entonces, pensémoslo bien. ¿De qué desarrollo se trata? ¿Estamos en el financismo o estamos en el desarrollo humano? La pregunta queda clara. ¿Qué sacrifico? ¿De qué contra qué? Pues yo no sacrifico lo humano, Gustavo. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Pues sí, mi querido Gustavo, abro mi ventana a mi amigo, sociólogo, cantautor, gestor cultural, Roldán Mármol. Roldán Mármol, presidente de la Fundación Cultural Cofradía, deja abierto el tema del Gagá y dice: las tradiciones no se definen por su origen, sino por su permanencia e integración en la sociedad. Roldán, desde los años 70-80, inscribió sus investigaciones folclóricas con los movimientos alternativos dominicanos, movilizándose en todos los encuentros de la cultura haitiano-dominicana, y dice que no se puede excluir la tradición afrodescendiente y no se puede imponer un conflicto de expresiones que también merecen ser dominicanas. Cuando él comenta la exclusión del Gagá, lo hace porque dice que esta decisión no es un ajuste administrativo, es una traba que mutila la tradición y que vulnera los derechos culturales. Además, condena, ¿verdad?, las restricciones que se hacen a las actividades culturales que fusionan con la afrodescendencia, con la latinidad, con la caribeidad. Pues no se puede. No se puede porque el Caribe es un todo mundo. Y la música caribeña y la cultura caribeña y el folclore caribeño es un todo mundo. Y él nos recuerda desde el punto de vista de la cultura sociológica y histórica que hay una pertenencia científica que establece que existe un Gagá dominicano y que forma parte de la diversidad. No es parte de toda la identidad dominicana, pero es una parte que define la diversidad de la dominicanidad. En Dominicana se han considerado los congos de Villamella y la UNESCO les dio su medalla. Se han reconocido a los Glorias de San Pedro de Macorís, que fueron considerados patrimonio de la humanidad. ¿Ok? Pues, queridos amigos, si la salve
si las músicas congos, si los atabales son parte de la afrodescendencia dominicana, siento, para quien no lo crean, que son también parte de la tradición dominicana, los tambores mayores y menores que definen los gagás del sector cultural azucarero dominicano, cuyos ritmos han trascendido en la música nacional, en la voz del terror, Luis. ¿Ok? En las composiciones de Xiomara Fortuna, en los trabajos de Irka y Tadeo, en los trabajos de Roldán, en las reflexiones sociológicas, antropológicas y culturales de Carlos Andújar, hoy día director general de Museos Dominicanos. Y voy a decir más para cerrar esto. Gustavo, cuando yo era niña, en la época de Franco, en España, se rechazaba todo lo que era flamenco gitano. ¿Tú me oyes? Y la democracia permitió que el flamenco en Paco de Lucía, que el flamenco en La Pantoja, que el flamenco en Ketama y que el flamenco en tantas voces, el cigala, se convirtiera en una música universal fusionada con todas las guitarras y todo el zapateado del mundo. ¿Y eso deja por eso de ser español? No. Eso honra a esa España andaluza, mudéjar, extremeña, gitana. Pues el gagá, como los guloyas, como los congos de Villamella, honran la dominicanita. Me vas a poner, por favor, una pieza de Roldán. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. Amigos, el desarrollo social. El desarrollo social tiene que ser el privilegio de cualquier auge de desarrollo, por ejemplo, el turismo. Millones de turistas. Ok. Cruceros, claro que sí. Todo incluido, claro que sí. Pero ¿qué desarrollo social nos trae el turismo? Por ejemplo, lo que yo quisiera, Gustavo, es que en este país se acompañara el turismo de beneficios nacionales. ¿Cómo qué? Te doy un ejemplo sencillo. ¿Cuántas casas no hay en Ciudad Nueva? ¿Cuántas casas no hay en Gascue? ¿Ok? ¿Cuántas casas no hay en Don Bosco, Gustavo? Escúchame bien, que son casas que se van descomponiendo arquitectónicamente. ¿Tú te imaginas que el gobierno, con el Ministerio de Turismo, facilitara a las familias populares y de clase media de la zona colonial de Gascue, de Ciudad Nueva, de Don Bosco, capital de inversión sin interés? Ok, ustedes renuevan una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones en sus casas para ustedes convertir su espacio residencial
en hoteles familiares del famoso desayuno y cama, bed and breakfast. Jóvenes, grupos nacionales de provincias que vienen a la capital y se van a un bed and breakfast en Gasco, en la zona colonial, donde sea, pero con un capital que adelantó el gobierno y que permite que sea un reembolso a 10, 15 o 20 años sin intereses, según van generando un desarrollo de esas familias que tenían sus casas muertas y muchas veces cerradas. Eso es lo que yo llamo, Gustavo, desarrollo social. El turismo puede dar eso. En Europa y en Francia, en España, son los famosos albergues familiares. ¿Por qué en este país no lo hacemos? Óigame bien. Y si me pongo a pensar en el desarrollo social, Gustavo, en todas las carreteras que tenemos, tú has visto los chivos guindando, los cerdos guindando en ventorrillos, sin control de higiene, sin control de veterinaria. ¿Tú te imaginas que así como se hacen paradores para ir a comer y a desayunar cuando tú viajas, tú te imaginas que se organicen paradores de venta de carne y pescado por las carreteras, con refrigerio, con freezer, con carnes frescas? ¿Tú te imaginas esa gente que se va para el interior, regresa y trae su guineíta, su gallo, ¿me entiendes? Su tilapia, su pescado? ¿Y dónde la compró? En esos puestos que el gobierno favorece para carnicería y para pescadería en las carreteras, y que acabemos, Gustavo, con esos chivos guindados, ¿ok? Y esos collares de cangrejos por la calle. ¿Me entiendes? Sí, de igual manera que se hacen esos paraderos, hagamos venta directa de carne y pescado del país para la gente que va y viene. Esos son ejemplos de permitir ese tipo de desarrollo. Pero aparte de eso, aparte de todo esto, ¿tú te imaginas, por ejemplo, que a nivel ecológico y de agricultura, imagínate tú, Gustavo, estoy en el este, ¿verdad? Tú sabes la cantidad de fincas de ganadería. ¿Tú te imaginas que esas fincas de ganadería que tenemos, los municipios, las senadurías, las gobernaciones locales, les ayuden a desarrollar visitas para turistas un día entero a saber cómo se desarrolla el ganado en Dominicana, cómo se extiende, ¿verdad? Montar a caballo, dar la vuelta a caballo de toda esa finca, conocer esa naturaleza, Yamasá, Monte Plata, donde sea, y ahí organizar asados, vender el todo con un asado y con un espectáculo local. Y eso permite que el campesino, que el ganadero, ¿verdad?, tenga otro tipo de conexión social con el mundo a través no solamente de visitantes internacionales, pero locales. Entonces yo creo que las pescaderías
las carnicerías, las visitas locales en agricultura y ganadería. Dan desarrollo, creando activismo. Pero ese activismo social solamente se puede dar con préstamos sin intereses, con implicación del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Turismo, para entonces desarrollar activismo social que crea trabajo, que crea higiene colectivo. Entonces, el desarrollo, Gustavo, no es un desarrollo financista. Hay que saber cuál es el desarrollo que queremos. Hay que saber si nos desarrollamos en capital financista o si nos desarrollamos en capital social. Yo tengo esa inquietud, Gustavo. Yo quiero saber qué trabajo para el dominicano popular y para el dominicano clase media, para la artesanía, para los pequeños y medianos oficios, me da el desarrollo financista. Esto no está simplemente de millones. ¿Qué cuerpo desarrollo? ¿Cuántos empleos multiplico? Es ahí donde yo creo en el desarrollo capital, porque para mí lo capital es el desarrollo social. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Cojan la agenda, por favor, y noten. Cojan la agenda, por favor, y noten. La francofonía les ofrece hoy, para el 22 de mayo, en el auditorio de Funglode, la película Fanon. Esa película, que dura 2 horas 13, va a trazar la vida y obra de ese martiniqueño, psiquiatra, que se nos fue con 36 años de una leucemia y que fue un elemento insurgente del Caribe francófono. Después de la negritude que nos regaló Césaire, Fanon cuestionó la liberación y la soberanía como el derecho de los pueblos a trazar su propio porvenir. Apoyó la guerra de independencia del Frente de Liberación Nacional de Argelia. Fue un insumiso. No se sometió a los gobiernos postcoloniales. Y abrió al mundo la reflexión de qué hacemos frente a las liberaciones de los pueblos que fueron colonizados. Por eso yo les pido que vuelvan a leer de Fanon Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra. Fundamental. Y que tomen en cuenta realmente que tienen la suerte de poder acudir a esa película el 22 de mayo en el auditorio de Funglode. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Queridos amigos, la cultura es turismo y la cultura es actividad adentro. Les digo
desde ahora, como ya lo inicié la semana pasada introduciéndolo, que el Centro Cultural Rainieri, CCR, Centro Cultural Rainieri, ya abrió sus puertas, impulsado por la Fundación Frank y Aide Rainieri en Punta Cana Village. Punta Cana Village, y que es una institución dedicada a promover la cultura dominicana y las artes en la región este. Gustavo, y Dios sabe si hay arte en la región este, porque yo conozco de la región este un trabajo del cuero, de la sillería equestre, un trabajo del ratán, y mucho trabajo también de las artesanías locales y de las artes visuales, porque ustedes saben, queridos amigos, que el este es un gran centro de artesanía que tiene por evidencia la cultura taína cavernácula. Entonces hay mucha artesanía de cerámica, de pintura, de pictograbado, etc. Pero yo quiero que ustedes sepan que ese centro cultural también está abierto, está abierto al mundo. Y esa es la razón por la cual, ¿verdad?, ha recibido un espacio, ha recibido en un espacio la exposición El Prado en las calles. Entonces, la Fundación Rainieri, desde ahora, ustedes las tienen que visitar e ir empapándose de todas las programaciones que tienen, porque tienen objetivos también históricos para llevar a cabo informaciones didácticas y pedagógicas de la historia. Es también una manera de llevar al aire libre que ellos quieren hacer, llevar el arte al aire libre, y en ese bulevar turístico del este quieren integrar el arte a la comunidad local e internacional dentro del entorno turístico. Entonces ya ustedes saben, amigos, entren en CCR, es decir, Centro Cultural Rainieri. Contigo, Delia Blanco.